Sophie, you have a wide experience in the energy sector. Could you give us some thoughts the arbitration clauses inserted in the energy sector, and maybe in particular concession agreements or gas supply agreements? Yes, it's an unusual situation in the energy sector because, first of all, you're dealing with a state counterparty, so it's a contract between typically an investor and the state, whereby a concession is granted to the investor to develop or operate something to do with the national resources of the state. So you're dealing into an area of sovereignty of the state, and often, indeed, those contracts almost always are very long term. We're talking about 15, 20, 25 years. So it's not so much a question of incorporation by reference of standard terms, it's almost rather understood that these disputes will not go to the local courts, because the investor will not want to submit itself to the local courts of the host state for questions of neutrality. And also because often the financiers of the project will require a neutral dispute resolution venue. And so it will be understood, sometimes these clauses are meticulously negotiated, the arbitration clauses in concession agreements, sometimes not, simply taking the model clause of a well-known institution and plugging it in. But in a way it's an incorporation by reference, in the sense that often there is very little by way of alternatives in these types of contracts. Gas supply agreements, again, you're dealing with usually two state-owned entities, one of which is supplying gas to the other, usually neighboring countries. Those are usually as well understood to be submitted to arbitration. There is a separate question whether these are types of disputes that should be submitted to arbitration, but they are, again, for reasons of neutrality of forum and to avoid the politicization of disputes between two often neighboring governments, that there may be political tensions about the idea of selling natural resources to the other state. So I just wanted to mention the fact that it is an unusual field where arbitration is incorporated by reference, but not in the way that we have been discussing up to now. Interesting, thank you very much. Un tema muy sensible por los abusos que esto puede representar y que no fue abordado en la presentación a propósito es el tema de estas cláusulas insertadas en contratos con consumidores. Cristian, de pronto nos podría decir 2 palabras sobre este punto. Sí, gracias, Juliana. Efectivamente, el campo de la contratación con consumidores es probablemente uno de los más sensibles, porque es donde se produce una mayor asimetría en el poder de negociación o leverage que tiene el empresario versus el consumidor. Tanto es así que por mucho tiempo las cláusulas arbitrales y la posibilidad de sumisión al arbitraje estaba proscrita en varias jurisdicciones y conforme a varias legislaciones. Había un principio de que la disputa del consumidor no era arbitrable y por tanto debía someterse a la jurisdicción de tribunales. Ha cambiado en términos generales, obviamente esto es con el disclaimer de que va a depender de cada legislación de cada país, pero hoy en día el foco no está tanto en que la disputa no sea arbitrable, sino más bien en que la cláusula arbitral no contenga cláusulas que se consideren abusivas. Es decir, la protección mira a evitar o a prohibir cláusulas abusivas que operen en perjuicio o causen un detrimento sustancial a la parte más débil que es el consumidor. Y en ese sentido se pueden encontrar varios ejemplos en la directiva europea, se pueden encontrar ejemplos en el Código de Consumo francés, la Ley de Protección del Consumidor en Chile, etc. ¿Qué tipo de cláusulas habitualmente se van a considerar como cláusulas abusivas en materia de contratos con consumidor? Precisamente aquellas que le ocasionan un detrimento sustancial y van a considerarse como tales, por ejemplo, cláusulas, y aquí me voy a referir rápidamente, pero hay casos para justificar todo este tipo de situaciones, cláusulas que se refieren a un arbitraje que no ha sido autorizado por disposiciones legales o reglamentarias, cláusulas que reservan el derecho de designar el árbitro solamente a favor del prestador del servicio o suministrador del bien, o que ya designan un árbitro con nombre y apellido, y generalmente esa designación intuito persona se contiene en los distintos contratos que ejecuta el empresario. Cláusulas que imponen los costos del arbitraje al consumidor, particularmente cuando esos costos exceden al costo de la demanda o al valor de la demanda o de la cuantía en disputa. Cláusulas que establecen requisitos o etapas previas de una carga excesivamente onerosa para el consumidor,
bien sea antes o en sustitución o en lugar de acudir al arbitraje, por ejemplo un notice al empresario que no tiene un plazo de respuesta y del cual pende la posibilidad de someter la disputa al arbitraje, y en generar cláusulas desmesuradamente favorables al prestador del servicio en términos que violenten el debido proceso, el derecho a la defensa, como la renuncia a todo recurso, la renuncia a posibilidades de recusación, la imposibilidad de participar en una audiencia, etc. Y termino simplemente con un punto que dejo abierto: ¿cómo se controla la existencia de cláusulas abusivas? Fundamentalmente a través de dos herramientas. Una es por el propio tribunal arbitral, si esa disputa se lleva a arbitraje, a través del ejercicio de la jurisdicción. Evidentemente una cláusula abusiva deviene nula en la mayoría de las legislaciones que la regulan como tal, y siendo nula el tribunal carece de jurisdicción, o bien un control judicial ex post, por la vía de entender que esas cláusulas violan el orden público del país en donde se busca la ejecución del laudo. La pregunta aquí que dejo abierta es si esa violación puede apreciarse y levantarse de oficio por el juez o debió haber sido invocada antes, pero eso ya será tema para la pausa. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Y Katy, ¿qué nos podrías decir tú de este tema respecto de las operaciones bancarias, probablemente también desde una perspectiva del arbitraje CCI? Sí, gracias, Juliana. Bueno, históricamente se ha visto que las instituciones financieras han recurrido poco al arbitraje, que generalmente recurren a los tribunales nacionales, y hubo un giro, un cambio a raíz de la crisis financiera del 2008-2009, donde vimos que hubo pues muchas demandas contra estas instituciones financieras, muchas class of actions, acciones colectivas, y esto llevó a que repensaran la utilización del arbitraje. Hemos visto que a partir de ese momento hubo un giro y una mayor utilización del arbitraje, y en este contexto la Comisión de Arbitraje de la ICC creó un grupo de trabajo específico en el año 2014 para tratar sobre este tema, sobre el uso del arbitraje por las instituciones financieras. El primer objetivo era determinar pues, qué tanto era utilizado el arbitraje en este ámbito, y el segundo objetivo, dar herramientas a las instituciones financieras para que pues, pudieran utilizarlo de manera efectiva. Y con respecto a la primera pregunta, pues se destacó pues, este giro que les mencionaba, de que sí hay un mayor uso por parte de las instituciones financieras, y que ahora reconocen la validez del arbitraje por tres razones principales. La primera de ellas, la posibilidad de seleccionar a árbitros calificados en la materia, lo cual es por supuesto determinante para ellos, a expertos en esto. El segundo punto, la confidencialidad, que sigue siendo, como mencionábamos ayer, uno de los factores esenciales para los usuarios, para escoger el arbitraje, sobre todo en este tipo de transacciones. Y en tercer lugar, la ejecutabilidad de los laudos, porque son transacciones internacionales, la ejecutabilidad de los laudos que pues, en virtud de la Convención de Nueva York tiene esa eficacia. Y desde un punto de vista concreto, en el estudio que se hizo se reflejan las estadísticas de la CCI, que pues sigue siendo un porcentaje bajo con relación a los demás sectores. En el año 2016 fue el año en que hubo un crecimiento, casi 20% de los casos se referían a la industria financiera y de seguros, como 187 casos, pero hubo una baja el año pasado, en 2017, donde vimos unos 45 casos, solo casi 6% del total de los casos. Y quiero referirme, lo que vemos con mayor frecuencia, me voy a referir muy brevemente a esto, Juliana, si el tiempo me lo permite, que son con relación a las garantías bancarias, que contienen cláusulas arbitrales. Y aquí, para los que están interesados, hay publicaciones, extractos de laudos de la ICC que se refieren a esto. Este tipo de arbitrajes son por lo general bastante complejos, porque debe tenerse en cuenta que inclusive en una situación estándar hay varias relaciones contractuales que se presentan. ¿Por qué? Porque la primera relación contractual se da entre las partes que pactan el contrato principal y del cual va a surgir un beneficiario de la garantía bancaria. La segunda relación contractual sería la que se origina cuando una de las partes le da la orden al banco de que pues, vaya a emitir esa garantía bancaria. La tercera relación contractual se da con la promesa que le hace el banco al beneficiario al requerimiento de pues de referir estas cantidades de dinero. Entonces vemos que aquí hay toda una estructura con múltiples partes, múltiples contratos. Entre estos múltiples contratos puede haber múltiples cláusulas arbitrales, y en caso de que se presente una disputa, un arbitraje, pues puede darse el supuesto de si se van a consolidar o no estos arbitrajes, si es posible hacerlo, o bien, en el otro supuesto, si hay solo una cláusula arbitral en todos estos contratos y puede pues extenderse los efectos de esa cláusula a las demás relaciones contractuales.
Y bueno, en este sentido quería referirme a un caso y que sigue pues la tendencia que hemos visto en todos estos laudos publicados de la CCI, donde el Tribunal Arbitral extendió una cláusula arbitral a partes no signatarias sobre la base de que todos los contratos eran parte de un mismo esquema económico y que todas las partes habían, por lo tanto, pues, acordado implícitamente que todas sus disputas fueran decididas por el mismo Tribunal Arbitral. Y aquí me refiero a un laudo arbitral, que fue un caso CCI 9288, en el cual el tribunal dictaminó que una garantía bancaria que había sido emitida por un banco a otro banco, en el cual no había una cláusula arbitral, estaba cubierta por la cláusula arbitral contenida en el contrato principal, que era un contrato que se consideró por el Tribunal Arbitral como el contrato marco, que era un contrato de crédito, por considerar que la garantía bancaria era un contrato accesorio a este contrato marco que hacía parte de toda esa misma estructura económica. Entonces esta ha sido la tendencia reciente en ese tipo de decisiones de tribunales arbitrales. Muchas gracias, Katy. Roger, sería interesante nuevamente aprovechar tu experiencia en el Perú para que nos hablaras un poco de las cláusulas en pólizas de seguros, que son por excelencia los contratos de adhesión. Brevemente, ¿cómo se trata el tema en el Perú? Muchas gracias. El tema, me voy a referir brevemente al tema también de banca y seguros. En Perú hay un tratamiento unificado en líneas generales sobre regulaciones entre banca y seguros. En materia de bancos, casi no, en mi experiencia en los últimos años, casi nunca se ha visto casos de que recurran a bancos, casos en los que estén involucrados bancos. Solo recuerdo un par de casos en los últimos 10 o 15 años. Los dos casos fueron muy problemáticos. Uno era con un cliente que era una operación bancaria muy compleja y el caso fue bien complejo también. Al final terminó, no se impugnó, pero hubo la parte que perdió, que si mal no recuerdo el cliente quedó bastante insatisfecho con el resultado. Y el otro caso fue un caso entre bancos, un banco local con un banco internacional, y el asunto tuvo hasta un tribunal de 5 miembros y el asunto terminó en anulación y finalmente anularon el laudo. Pero eso es muy escaso en mi experiencia en el Perú. De repente algunos de ustedes han visto otros casos. En el tema de seguros ha visto un gran cambio con la ley del